Donald Trump, el magnate que se convirtió en presidente, es una figura que divide al mundo como pocos. Imagina un hombre que ha vivido toda su vida rodeado de opulencia, poder y controversias. Desde los relucientes rascacielos que llevan su nombre, hasta las polémicas que marcaron su tiempo en la Casa Blanca, Trump no es solo un presidente. Ha vivido siempre bajo los reflectores y diversas acusaciones. Pero, detrás de la imagen del hombre de negocios exitoso y del político audaz, se esconde un laberinto de secretos, escándalos y decisiones que dejaron huellas imborrables. Este es el precio del éxito del último presidente electo de los Estados Unidos. Hoy te llevaremos más allá de sus discursos, más allá de las apariencias, para revelar una verdad inédita. Los orígenes de la ambición desmedida. Nacido en 1946 en Queens, Nueva York, Donald Trump creció en un mundo de privilegios, con un padre, Fred Trump, que amasó una fortuna en bienes raíces. Su primer escándalo llegó en los años 70, cuando su compañía Trump Organization fue demandada por prácticas de discriminación racial en el alquiler de sus propiedades. Fue durante este tiempo que el Departamento de Justicia presentó una demanda contra la compañía, acusándola de discriminación racial en la renta de apartamentos. Según la investigación, los empleados de Trump marcaban las solicitudes de los posibles inquilinos afroamericanos con una C de color para rechazarlas automáticamente, asegurándose de que las propiedades permanecieran mayoritariamente blancas. Aunque lo negó, la evidencia era contundente. Los inquilinos afroamericanos eran sistemáticamente rechazados. Extrabajadores testificaron que les habían dado instrucciones claras de no alquilar a personas negras, y documentos internos confirmaron estas prácticas. Lo que quedó claro desde el principio fue que, para Donald Trump, la imagen siempre sería más importante que la verdad y el poder más valioso que la ética. El ascenso en el imperio inmobiliario. En los años 80, Trump se convirtió en un ícono de Nueva York, levantando imponentes torres y casinos en Atlantic City. Pero mientras construía su imperio, también acumulaba enemigos. Se le acusó de no pagar a contratistas, de aprovecharse de trabajadores inmigrantes y de realizar negocios con presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Cómo logró sobrevivir? Las conexiones correctas en el momento justo salvaron su imperio. Bajo las luces de Las Vegas y Atlantic City, Trump enfrentó múltiples bancarrotas. En los años 90, sus casinos perdían millones y los bancos casi lo abandonaron, pero de alguna forma logró convencerlos para refinanciar sus deudas. ¿Fue suerte, carisma o algo más oscuro? Lo cierto es que su habilidad para sobrevivir en tiempos de crisis lo convirtió en una figura casi indestructible. Una de las historias más inquietantes era su relación con figuras clave de la mafia. El nombre de Anthony "Fat Tony" Salerno, uno de los jefes más notorios de la familia Genovese, aparece frecuentemente asociado a proyectos de la Trump Organization. Fat Tony le garantizaba un suministro de cemento sin interrupciones, a cambio de favores y contratos exclusivos. Pero eso no era todo. Los casinos de Trump en Atlantic City, un emblema de lujo y decadencia, también fueron señalados como posibles puntos de lavado de dinero para organizaciones criminales. Detrás de cámaras, los testimonios de antiguos empleados y colaboradores pintaban una imagen diferente. Un jefe autoritario, sexista y volátil. En entrevistas privadas, antiguos empleados afirmaban que trabajar para Trump era como estar atrapado en una atmósfera de miedo constante. No solo les exigía resultados excepcionales, sino que también los presionaba emocionalmente, sin dar espacio a la autonomía o la creatividad. Por otra parte, la misoginia era tan palpable que varios empleados afirman que, en ocasiones, las mujeres en la empresa eran más valoradas por su atractivo físico que por sus habilidades profesionales. Las acusaciones de abuso y escándalos. Una de las partes más oscuras de su historia son las múltiples acusaciones
que no solo se limitaban a comentarios vulgares o actitudes despectivas, sino que empezaban a tomar una forma mucho más siniestra. Demasiadas acusaciones de abusos en su contra. Desde los años 80, varias mujeres han salido a la luz con relatos inquietantes sobre encuentros con Trump. Aunque siempre ha negado estas acusaciones, el famoso audio filtrado de Access Hollywood en 2016, donde se le escucha alardear de comportamiento inapropiado, dejó poco a la imaginación. En él, Trump podía escucharse jocosamente jactándose de poder hacer lo que quisiera con las mujeres, debido a su fama y poder. El famoso comentario, agárralas por la pussy, algo que muchos interpretaron como una amenaza de abuso sexual, se convirtió en una de las frases más vergonzosas de su carrera. Trump intentó minimizar el escándalo, alegando que solo era una conversación privada, pero la mancha ya estaba hecha. La indignación pública fue imparable y las denuncias comenzaron a acumularse. En 2016, antes de las elecciones presidenciales, más de 20 mujeres acusaron a Trump de acoso y abuso sexual, mientras él continuaba con su campaña. Algunas de estas mujeres aseguraban que, en su juventud, el magnate había abusado de ellas, mientras otras denunciaban el comportamiento de Trump en eventos públicos y privados. La narrativa fue clara. Trump no solo era una figura de poder, sino también un hombre que aprovechaba su estatus para someter a las mujeres a su voluntad. Pero el aspecto más siniestro de todo esto no fue solo la cantidad de denuncias, sino la forma en que se manejaron. Trump, apoyado por su red de abogados y aliados poderosos, contrarrestó cada acusación con agresivas campañas de difamación. Su táctica era simple: si alguien lo acusaba, lo descalificaba, minimizaba su denuncia y, en algunos casos, incluso hacía que sus denunciantes se retractaran públicamente. Por si fuera poco, en su entorno cercano también surgieron rumores sobre el trato que le daba a sus ex esposas. Ivana Trump, su primera esposa, acusó a Trump en su momento de agresión sexual en su libro, describiendo un episodio en el que él la forzó a tener relaciones sexuales. Aunque esta declaración fue retirada en una versión posterior del libro, el daño ya estaba hecho. La polémica en la presidencia. La elección de Trump en 2016 no solo fue un giro inesperado, sino el inicio de una de las presidencias más polémicas de la historia de Estados Unidos. Su política de inmigración, la separación de familias en la frontera y el caos generalizado en su administración lo convirtieron en un presidente amado por unos y odiado por muchos. Su relación con Vladimir Putin y los constantes tweets incendiarios solo alimentaron el fuego. Estos hechos se relacionaron con lo que fue su enfoque hacia la política internacional. Trump no solo manipuló los medios y la opinión pública en su propio beneficio, sino que también jugó con la diplomacia internacional de manera imprudente. Su relación con figuras autoritarias como Vladimir Putin fue desconcertante para muchos observadores internacionales. Trump parecía dispuesto a ignorar las amenazas de Rusia y a minimizar sus intervenciones en las democracias occidentales, un comportamiento que se percibió como una forma de alinearse con los intereses de Putin, con quien mantuvo una relación ambigua y controversial con el líder ruso. Lo que pocos sabían es que esta relación no era solo un juego diplomático, sino que escondía una compleja red de intereses y conspiraciones que podrían haber tenido consecuencias mucho más graves de lo que la mayoría imaginaba. Mientras las tensiones entre Estados Unidos y Rusia aumentaban, el choque de intereses globales, sumado a la inestabilidad política interna, comenzó a sembrar las semillas de lo que muchos temían: una tercera guerra mundial. En su búsqueda de poder absoluto, Trump cruzó fronteras éticas, legales y morales, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. La pandemia del COVID-19 fue un escándalo. Su manejo de la crisis fue caótico, con declaraciones erráticas, falta de acción federal coherente y un desdén por las recomendaciones de expertos en salud pública. Mientras miles de estadounidenses morían a causa del virus,
Trump seguía centrado en su imagen pública y en las próximas elecciones, sugiriendo incluso tratamientos no comprobados como la cloroquina. Algunos afirman que Trump y su administración sabían de la magnitud de la crisis desde mucho antes de que la situación se volviera crítica, pero que decidieron minimizarla por razones políticas y económicas. En este contexto, la vida de millones de personas pasó a ser un simple peón en su juego de poder y control. Otro punto oscuro de su carrera política llegó el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores asaltó el Capitolio. Sus palabras antes del ataque fueron vistas por muchos como un llamado a la acción. Este evento marcó un antes y un después en su legado. Incluso después de dejar la Casa Blanca, las sombras no abandonan a Trump. Sus negocios han sido investigados por presunto fraude, evasión de impuestos y manejo irregular de fondos. Desde Nueva York hasta Florida, las demandas parecen no tener fin. La reaparición en escena. En un giro inesperado, Donald Trump, el hombre que parecía haber sido vencido por el paso del tiempo, la controversia y las crisis legales, regresó en 2024 para disputar lo que muchos consideraban un retorno imposible: la presidencia de Estados Unidos. Pero su ascenso no fue una simple victoria en las urnas. Fue el resultado de un juego maquiavélico, de maniobras políticas oscuras, manipulación de masas y el resurgimiento de un sistema que nunca lo había dejado completamente. Mientras los medios de comunicación tradicionales lo condenaban, su mensaje calaba más hondo en los rincones oscuros de Internet, donde los grupos radicales y los movimientos de extrema derecha se unían a su causa. A medida que las elecciones se acercaban, comenzaron a emerger rumores inquietantes sobre el proceso electoral. Muchos comenzaron a preguntarse si el resultado ya estaba predeterminado. Los rumores de fraude electoral, manipulaciones de votos y manipulación de distritos electorales se expandieron rápidamente, y Trump se aprovechó de este terreno fértil para sembrar desconfianza en el sistema democrático. Además, figuras de la mafia, como las que habían estado vinculadas a su imperio inmobiliario en la década de 1980, también comenzaron a mover sus piezas en los rincones oscuros de la política. Muchos lo veían como una figura que podía manipular el sistema desde adentro y cumplir con los intereses de aquellos que operaban fuera de la ley. Trump se convirtió en una especie de figura mesiánica para quienes querían volver a un mundo donde el poder, el dinero y la corrupción operaban en las sombras. Cuando las urnas se cerraron, la noticia fue clara: Trump había ganado, no con un voto popular abrumador, sino con la precisión de un estratega que conocía cómo manipular cada pieza del tablero político. En su victoria, muchos vieron no solo el regreso de un hombre, sino el renacimiento de un sistema que se alimenta de la oscuridad, de la mentira y del control absoluto. Fue un juego de sombras, donde la verdad se desdibujaba y las mentiras se entrelazaban con las realidades. Trump, quien ya había intentado impugnar los resultados en 2020, insistió en que las elecciones de 2024 serían manipuladas por las fuerzas corruptas que lo habían derrocado en el pasado. Trump logró regresar, no como un hombre, sino como una fuerza imparable. Y en su ascenso al poder, los ecos de la corrupción, el crimen y la desinformación retumbaban una vez más en las paredes del Capitolio, dejando claro que la verdadera batalla nunca fue por la presidencia, sino por el control de la narrativa. En las páginas oscuras de la historia, algunos mencionarán a Donald Trump como el hombre que, sin quererlo, encendió la chispa que llevó al mundo al borde del abismo. Trump ha sido llamado muchas cosas: magnate, showman, presidente, pero también ha sido descrito como el hombre que desafía la moralidad para conseguir lo que quiere. Tal vez su historia no sea solo sobre poder y controversias, sino sobre el precio del éxito. ¿Qué opinas? ¿Es Trump un genio incomprendido o simplemente el maestro de las sombras? Tú decides. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para saber sobre el precio del éxito de quienes parecen intocables.